cualquier. Buenas noches, perdón, chuta, es que estaba súper loco, no sé qué pasó, no podía entrar por nada del mundo y después se acomodó. Bueno, Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros. Eh, pues les presento al doctor Andrés Orquera, él es médico hematólogo y pues él nos va a colaborar con la conferencia Urgencias Hematológicas. Em, Va encaminada desde el punto de vista en el cual en algún momento desde una biometría, una simple biometría hemática que la podemos recibir en las urgencias de nuestro hospital y por desconocimiento simplemente no la diagnosticamos, peor la referimos o tomamos la conducta médica y o terapéutica adecuada. Pues en ese sentido, el doctor Andrés, médico hematólogo del Hospital Carlos Andrade Marín, nos va a brindar su conocimiento y pues Andrés, te cedo la palabra. em, muchas gracias, Jairo. No sé si ahora sí me puedes poner como host para poder compartir la pantalla. Bueno, realmente muchas gracias por la oportunidad que me das, Jairo, y también todos tus compañeros. Realmente solo les puedo felicitar que continúen tratando de alguna manera de, mm, de ustedes, o sea, continuar con la educación continua, ¿no? Que es tan importante como tal. Solo déjenme poder ahora sí. O sea, no, todo mal, perdón, todo mal. Estaba un poco preocupado porque no se abría esta cosa, pero creo que ya lo logramos. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, muy agradecido, en serio, un honor, más bien grato que Jairo me hayas puesto, te hayas puesto en contacto para esto. En serio, te agradezco mucho. Te considero más cuando fuimos compañeros, un amigo, y más bien te felicito y les felicito a todos. Espero que poder colaborar en un futuro más con esto y bueno, vamos para allá mejor para no perder más tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las urgencias hematológicas. Creo que la palabra urgencia implica para todos esa palabra que obviamente nos concurre, ¿no es cierto?, a todos cuando chocamos con estos cuadros. Como médico, ¿no es cierto?, que tenemos que conocer, tenemos que pensar en ello, tenemos que resolver, pero obviamente que esto tiene algo especial, ¿no es cierto?, en relación al personal de salud que se encuentra en atención primaria, en emergencias, en medicina interna, para tratar de resolver lo más pronto posible, porque como su palabra lo dice, obviamente implica riesgo vital o una resolución pronta para tratar de no solo de disminuir la mortalidad, sino también incluso la discapacidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de urgencias hematológicas, realmente nos concentramos mucho en la parte hemato-oncológica. Como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad catastrófica cuyo desenlace, obviamente, en la mayoría de los casos, esta enfermedad no se puede curar, se puede controlar, pero de igual manera sus tratamientos son igual de radicales, igual de fuertes y pueden estar también relacionadas las urgencias hematológicas, no solo como parte del cuadro clínico de la enfermedad, sino también como complicaciones del tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de cada una de estas entidades que realmente son amplias. Cada una de estas realmente implica una charla para poder conversar horas sobre estos temas, pero hemos tratado de simplificar lo más que se pueda para hablarlo de forma general en relación al reconocimiento y al tratamiento o a las maniobras iniciales, ¿no es cierto?, para tratar de confrontar estos problemas. Entonces,
En relación a la hipercalcemia maligna, que creo que es uno de los eventos más catastróficos, en el sentido realmente de que a veces suele ser algo difícil de controlar en un inicio si no tienes realmente ya un diagnóstico y cómo tratar la enfermedad. Pero no solo implica eso, sino que también es frecuente en el sentido de que ya es la última etapa o es la parte terminal del cáncer. Se asume que el 30% de los pacientes con cánceres avanzados, ¿no es cierto?, harán una hipercalcemia maligna. En este sentido, las dos entidades que suelen estar asociados con más hipercalcemia es el mieloma múltiple, que es una eh, patología hematológica, hemato-oncológica pura, ¿no es cierto?, primaria. Y la otra es el cáncer de pulmón de célula pequeña. Son las dos entidades más frecuentes realmente a la hora de hablar de hipercalcemia maligna, ¿sí? Pero de todas maneras, muchos otros cánceres, como el cáncer renal, cáncer de mama y los linfomas no Hodgkin, podrían presentarse como una forma de presentación para neoplásica del mismo, ¿sí? La fisiopatología de la hipercalcemia maligna realmente está dada de tres formas, ¿no? La más frecuente es la producción por los tumores, ¿sí? De paratormona o de péptidos parecidos a la paratormona, que van a generar una hipercalcemia de origen maligno paraneoplásico, ¿sí? Esto es más frecuente con todos los otros cánceres que no sean mieloma múltiple. Porque el mieloma múltiple, por el contrario, produce una hipercalcemia dada la gran reabsorción que se produce por los osteoclastos activados por las células plasmáticas tumorales que genera reabsorción ósea y genera hipercalcemia. Y una tercera causa relacionada con hipercalcemia es la producción praneoplásica del calcitriol, pero que esta es un poco menos frecuente. De todas maneras, todas convergen en un mal pronóstico. Si un cáncer te debuta con esto, el paciente está mal, ¿no? De forma general, o el contrario, serán pacientes que están ya en estados terminales de su enfermedad o enfermedad muy avanzada, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, realmente creo que las conocemos todos, creo que todos ¿no es cierto? Hemos repasado una vez este tema. De forma general, de lo que hemos podido ver cuando se han presentado los pacientes con hipercalcemias malignas, es en relación al aparato gastrointestinal, suelen ser pacientes que están con náusea, dolor abdominal, que es lo que he podido visualizar y es lo que menciona la literatura que se ve más frecuentemente. Y bueno, que es otra sintomatología relacionada que está escrita aquí, que podríamos leerla, ¿no? En relación a la afectación renal relacionada con la hipercalcemia, obviamente lo que podría ser la hipercalcemia es depósitos, ¿no es cierto?, de calcio y generar una insuficiencia renal, pero producto mismo de la hipercalcemia podría generar una poliuria polidipsia en relación en la parte del aclaramiento o propiamente dicha de la nefrona, ¿sí? Generando deplesiones del volumen, que es uno de los problemas principalmente que te llegan los pacientes. Se llegan pacientes muy depletados, ¿no? En el sentido que también vienen pacientes deshidratados por otras causas, pero eso es algo que se suma. En el sistema nervioso central realmente son pacientes que te podían venir con estados confusos, que es lo que en los pacientes con estadios avanzados del cáncer, hipercalcemia, es lo que suele verse, ¿no? La hiporreflexia también es lo que se describe. Nosotros no, como neurólogos, no solemos mucho tratar de evaluar esta parte, pero nos topamos ya con pacientes estuporosos, confusos, débiles, ¿no? Que es lo que se suele ver. Y en relación, obviamente, como ustedes más bien conocen, mejor que yo, es la parte relacionada con arritmias cardíacas, ¿no? Esta situación relacionada con el segmento QT, que es lo que te podría generar, y por eso de aquí parte, ¿no es cierto? Que es una urgencia, ¿no es cierto? Principalmente por riesgos de muerte súbita y etcétera, relacionado con esto. Entonces, el diagnóstico realmente ideal debería hacerse hecho con calcio iónico. A veces no está tan disponible, pero si no está disponible, podría hacerse con calcio total, pero eso sí, siempre corregido con albúmina, dado que estos pacientes siempre suelen tener un cierto grado de hipoaluminemia por su estado constitucional malo, ¿no? Que suelen presentar los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. La paratormona intacta suele ser, que esté baja es importante y te va a servir obviamente para el diagnóstico diferencial,
en el sentido tratar para determinar el tipo de origen de cómo es quizás de hipercalcemia maligna, ¿no? Y obviamente dentro de la evaluación, además de lo general y estas puntualizaciones en relación al metabolismo del calcio, es el electrocardiograma, ¿no? Que, como habíamos mencionado, el intervalo QT y riesgo de arritmias que podrían ser fatales para el paciente. Em, Eso. Entonces, habrá que identificar de todas maneras los pacientes. Como dijimos, puede ser que este paciente debutó con hipercalcemia, es un cuadro nuevo de mieloma múltiple, por ejemplo, y es un paciente que tiene hipercalcemia, entonces tiene el contexto signológico y sintomatológico, ¿no es cierto? Que obviamente es un paciente nuevo en el que tendrá que hacerse todo, ¿no es cierto? Intentar hacerlo todo para tratar de ayudar al paciente. Pero si son pacientes en estadio terminal, quizás obviamente implica solo medidas de confort. De todas maneras, obviamente en pacientes, ¿no es cierto?, que, no, que son candidatos para un tratamiento aún, o pacientes nuevos o en quimioterapia aún que tienen hipercalcemia, las variables para nosotros determinar el inicio del tratamiento no es el valor, ¿no? Un calcio más de 14 miligramos se menciona que es como que el que tú tienes que ya comenzar a hacer intervenciones terapéuticas más agresivas para tratar de bajar los niveles de calcio. Y otro, obviamente, que puedas tener niveles más bajos, pero que tengas una hipercalcemia muy sintomático. Obviamente este paciente debe ser ingresado, evaluado y obviamente observado para sus distintas complicaciones y obviamente para ya tener estas intervenciones. Lo esencial, creo que en todas las urgencias hematológicas, la mayoría de urgencias hematológicas, es la hidratación. O sea, son pacientes, como habíamos hablado, que están depletados en volumen, entonces tienes que ser muy, muy agresivo con la fluidoterapia. Entonces se habla de 200 a 500 ml hora intravenoso hasta que tú trates de recuperar esta volémico. Obviamente, en el contexto de que podrías tener el sentido de que pues, un paciente cardiópata, bueno, eso es relativo, que ustedes lo saben mejor que yo, pero en realidad la fluidoterapia es como que la piedra angular en relación al tratamiento de hipercalcemia inicialmente. En relación a los alendronatos, nosotros solo tenemos ácido solendrónico, ¿sí? Las consideraciones como tales que demoran en hacer efecto, demoran hasta 3 días en hacer efecto, entonces es un problema con los alendronatos inicialmente, pero son muy eficientes a la hora de controlar hipercalcemia. Entonces, deberían ser instaurados siempre y cuando obviamente estén bien hidratados y siempre y cuando no tengan falla renal. Realmente si tienes falla renal, y obviamente son pacientes que suelen tener falla renal en estos contextos de pacientes depletados que suelen llegar y en estados severos de esta complicación, estos pacientes pues tendrías que estar proscrito hasta que mejore quizás los niveles de creatinina en el paciente. La calcitonina es efectiva, rápida, nunca he tenido la oportunidad de utilizarla, pero lo que se menciona es que el problema es que hacen taquifilaxia demasiado pronto. Los glucocorticoides podría tener, obviamente, una utilidad en dos contextos. Si tienes una hipercalcemia por un paraneoplásico por producción de calcitriol o en el contexto de un mieloma múltiple, que son muy eficientes, entonces podrías realmente pensar en dar corticoides de entrada. Ya vamos a hablar quizás un poco en relación a cómo evaluar o cómo reconocer un mieloma múltiple. El danazumumab, que tampoco he tenido la oportunidad de hacer, un anticuerpo monoclonal que básicamente inhibe, ¿no es cierto?, eh, al osteoclasto de una forma muy eficiente. Es otra alternativa. Y realmente, por el contrario, la furosemida, que también a veces siempre es como que uno cuando está integrado le decía volumen, alendronatos y furosemida, para tratar supuestamente de aclarar, ¿no es cierto?, mejor el calcio por el riñón, pero realmente no, la furosemida incluso te puede dar algunos problemas y solamente estaría resguardado para pacientes en los que has dado grandes cantidades de volumen, que están algo ligúricos y en el contexto que quizás más bien, obviamente están sobrecargados de volumen, deberías dejar el furosemida, pero caso contrario, como para tratamiento de hipercalcemia, no podría, no, o sea, no estaría indicado del todo por incluso precipitación de calcio a nivel renal, ¿sí? Otra de las emergencias hematológicas muy, muy, muy frecuente, y no solo de la parte hematológica, sino de la oncología en general, son los síndromes de lisis tumoral, ¿sí? Eh, Básicamente se genera en los pacientes que tienen cánceres, cánceres de alto recambio celular, ¿no es cierto? Los
Cánceres de mayor recambio celular son, sin duda, lugar a dudas, son los cánceres hematológicos, las leucemias, los linfomas, en el sentido de que tienen grandes recambios celulares y gran destrucción de células, ¿sí? Entonces, las leucemias agudas y los linfomas de alto grado son las causas más frecuentes de síndrome de lisis tumoral espontáneos. Otros tumores sólidos, como el cáncer de células pequeñas en pulmón, que es otro que ya lo hablamos arriba, porque son cánceres de alto recambio celular, entonces implican riesgos de síndrome de lisis tumoral. Puede darse espontáneo, es decir, paciente que te llega a la urgencia, tiene 100.000 leucos, sospechas una anemia, trombocitopenia, sospechas una leucemia aguda y debutan con síndrome de lisis tumoral, ¿no es cierto? Pero es frecuente también que más bien tienes pacientes con estas mismas características que no tienen síndrome de lisis tumoral, pero el momento en que generas o empiezas a tratar, generas lisis tumoral por la destrucción celular, ¿cierto? La fisiopatología de síndrome de lisis tumoral la repasamos brevemente. Como habíamos dicho, es más frecuente que se produzca después de la quimioterapia, porque la quimioterapia lo que generará es destrucción de las células tumorales. Pero puede darse también, como hemos dicho, de forma espontánea. Entonces, la célula tumoral, dentro de la misma tienes eh, ácidos nucleicos, tienes búferes, ¿no es cierto? Bicarbonato, tienes fósforo y tienes potasio, ¿no es cierto? Grandes cantidades de potasio. Entonces, al salir todo ese contenido, obviamente que si tienes mucho potasio, entonces tendrás hiperpotasemia con el riesgo de arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Si tienes grandes cantidades de, bueno, ácidos nucleicos, ¿qué pasará con estos ácidos nucleicos? Entrarán al metabolismo de las antinas para generar ácido úrico, y el ácido úrico en grandes cantidades lo que generará de forma general es la precipitación a nivel del riñón y generar insuficiencia renal. El fósforo, las grandes cantidades de fósforo harán dos cosas. Una, puede unirse con el calcio, ¿no es cierto? Y generar cristales de fosfato cálcico que se precipitan en el riñón y empeorando la insuficiencia renal, pero per se el aumento del fósforo, como sabes, hay un feedback para abajo para dar hipocalcemia y con las consecuentes consecuencias a nivel sistema nervioso central como confusión hasta convulsiones, ¿sí? Es importante, obviamente, saber que uno de los signos de lisis tumoral es la elevación de la lactato deshidrogenasa, que como sabemos es un marcador fiable de recambio celular, ¿no es cierto? Tumores con alto recambio celular, LDH elevada, es un signo característico más bien de que te ayuda a predecir de que una neoplasia con una LDH alta significa alto recambio celular, significa que es un paciente en alto riesgo o en riesgo de generar lisis tumoral, ¿sí? Los criterios diagnósticos son los de Cairo Bishop, ¿no es cierto? Para síndrome de lisis tumoral. Tienes criterios laboratoriales y criterios clínicos, que los criterios clínicos también son un poco ambiguos, pero obviamente en ese sentido como que son los que están descritos. Un ácido úrico elevado, un potasio alto, un fósforo elevado, un calcio bajo, son los signos típicos de un síndrome de lisis tumoral. Y clínicamente, obviamente, como lo que conversamos, puedes tener convulsiones por la hipocalcemia, arritmias cardíacas por la hipercalemia, obviamente tendrás por lo que hablamos del depósito de urato, fosfato cálcico, ¿verdad? Tendrás insuficiencia renal. Entonces son los signos que tendrás que estar a la hora de evaluar y diagnosticar un síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Entonces, como habíamos hablado, habrá patologías o cánceres, ¿no es cierto?, que tendrás mayor riesgo. Entonces, como habíamos dicho, los de más alto riesgo son las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Con LDH alta, ese paciente realmente tiene alto riesgo de hacer una lisis tumoral. Entonces tú ya deberías prepararte para el manejo de esos pacientes. Y obviamente los de menor riesgo son tumores sólidos o las leucemias crónicas, que bueno, es como para tener una idea de qué pacientes tienes que estar más pendiente a la hora de una lisis tumoral, ¿sí? Entonces, de forma general, el tratamiento ya específicamente para un síndrome de lisis tumoral que tú lo tengas, pues obviamente otra vez es la fluidoterapia enérgica, 3 litros por metro cuadrado, ¿sí? Tienes que obviamente ser cuidadoso como lo que hablamos con insuficiencias cardíacos, incluso puedes llegar a diálisis si el paciente entra en anuria producto de la falla renal. Para la hiperuricemia tendrás que dejar alopurinol, una consideración, en la falla renal tienes que reducir la dosis a la mitad. El rasburicase es un medicamento más eficiente que el albupurinol según los estudios, pero no lo disponemos aquí en el país, pero es otra opción para disminuir un poco
el depósito de ácido úrico en los riñones, ¿sí? Para la hiperpotasemia, lo que habíamos conversado, ¿no es cierto? Perdón, para la hiperfosfatemia, minimizar la ingesta y otra obviamente es el hidróxido de aluminio, que lo conocemos, de hipercalemia, esto conocen mejores que ustedes, soluciones polarizantes, beta bloqueadores inhalados, ¿no es cierto? Una consideración especial deberá tener el bicarbonato de sodio, en el sentido de que en síndrome de lisis tumoral realmente no debería utilizarse si tienes un hiperfosfatemia. Y quizás considerar, obviamente, si el paciente está en acidosis, se necesita, obviamente el paciente está mal, pero si tienes hiperfosfatemia, lo que puedes generar es fosfato de sodio, más cristales y más depósito en los riñones. Entonces, esto es un poco como es, con pinzas. Pero bueno, el manejo de la hipercalemia, ustedes lo conocen perfectamente. La hipercalcemia obviamente tendrás que suplementar con gluconato de calcio, ¿no? Entonces, estas son obviamente simplemente las maneras de todo el síndrome de tratar. Obviamente que hasta que puedas comenzar el tratamiento, que será básicamente el ir a la causa de la base, pero mientras tanto esto es una urgencia que tienes que tratar de solventarla con agua, con líquido, disminuir ácido úrico y tratar obviamente las consecuencias, pero realmente en este momento estarás un poco ahí apresurado a tratar de tener el origen para tratar la causa. Ese es el problema, ¿no? Esencialmente que tendrías que resolver. ¿Sí? En relación a otra emergencia es la hiperviscosidad debido a proteínas monoclonales. ¿Sí? Las células plasmáticas, ¿no es cierto? Como un poco para dar contexto, son células que ustedes saben son el estadio final de maduración de los linfocitos B, ¿no es cierto? Una vez que se presenta el antígeno, el linfocito se diferencia hasta hacerse célula plasmática cuya finalidad es la producción de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, las gamapatías monoclonales o las discrasias de células plasmáticas o el cáncer de células plasmáticas, lo que genera obviamente es una mutación en la célula plasmática, la expansión clonal oncológica de esta célula y producirá consecuentemente también anticuerpo monoclonal solo anómalo, ¿no es cierto? Aberrante, porque no tiene ninguna finalidad inmunológica, sino que es puramente la expresión de una mutación oncogénica que generó cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama las discrasias plasmáticas o las gamapatías monoclonales, ¿sí? Que son cánceres de células plasmáticas. Per se, la más frecuente de estas, como todos sabemos, es el mieloma múltiple, ¿no es cierto? El mieloma múltiple es como que la gamapatía monoclonal más frecuente. Entonces hay mielomas múltiples IgG, IgA, más raros IgE, o solamente no de inmunoglobulina completa, sino de cadena ligera, ¿sí? Y otra gamapatía monoclonal asociada con hiperviscosidad es la macroglobulinemia de Bastron. Entonces, esta gran producción de anticuerpos genera a tal magnitud, se genera tanta proteína monoclonal, o también le denominan paraproteína o proteína M, que son sinónimos, genera entonces una gran viscosidad y una resistencia intrínseca del fluido a fluir. Y lo que va a generar, es lógico, alteraciones en el flujo sanguíneo microcirculatorio con la consiguiente isquemia, por cierto, se enlentece la circulación y lo que generarás de forma general es isquemia. Entonces, la hiperviscosidad es muy, muy frecuente con la macroglobina de Bastrom, es por obvios motivos, ¿no es cierto? La IgM, como ustedes saben, es un pentámero enorme, gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, si se produce grandes cantidades de este pentámero, obviamente generará una gran cantidad de paraproteína y una gran tendencia a la hiperviscosidad. La hiperviscosidad por mieloma múltiple es más frecuente en IgG y mucho más rara con IgA, pero realmente es mucho menos frecuente en mieloma múltiple, pero se puede presentar. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Este contexto de estos pacientes, ¿no es cierto?, para sospechar de hiperviscosidad, en los que obviamente sus manifestaciones no suelen ser muy específicas, porque obviamente están relacionadas un poco con esto, ¿no?, con esa viscosidad y el no poder fluir y el generar alteraciones en la circulación e isquemia. Entonces, las manifestaciones clínicas, como ustedes se van a dar cuenta, se parecen mucho a la siguiente complicación que les adelanto un poco, que es la leucostasis. La leucostasis es, en cambio, la gran cantidad de leucocitos que genera igual un aumento de la viscosidad de la sangre. Pero bueno,
Lo que genera es este enlentecimiento de la circulación, va a generar sintomatología en el sistema nervioso central, desde un dolor de cabeza hasta convulsiones, ¿sí? De forma general, ¿sí? A nivel oftalmológico es muy típico realmente la hiperviscosidad. Esto es algo muy patognomónico del Wallström, por ejemplo, ¿no? En el que puedes presentar oclusión retiniana, papiledema y hemorragias retinianas, consecuencias de la hiperviscosidad. Es importante que la hiperviscosidad puede generar alteraciones de la hemostasia y mucocutáneas con reacciones purpurhemorrágicas, debido a que hay tal cantidad de estas paraproteínas, de sus anticuerpos, que generan alteraciones o un mal funcionamiento en los factores de la coagulación, especialmente la hemostasia secundaria, ¿sí? Y lo que genera, obviamente, son sangrados gingivales, epistaxis, los pacientes sangran, hemorragias cutáneas, hemorragias gastrointestinales. Estos son pacientes que también vienen con una cierta tendencia a sangrar, ¿no? Pueden tener tiempos normales, pueden tener plaquetas normales, pero son pacientes que sangran poquito, ¿sí? O sea, tienen esa tendencia a sangrar. Y en ese contexto también puede ver, es más raro, el priapismo, bueno, y otras causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la falla cardíaca relacionada con hiperviscosidad, pero eso ya es en estados terminales. Entonces, adicionalmente a esto, lo que genera, lo que habíamos dicho, este enlentecimiento de la circulación, generará una isquemia miocárdica, oclusión arterial o eventos tromboembólicos venosos, que es lo que al final le mata al paciente con hiperviscosidad, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a sospechar de un síndrome de hiperviscosidad? Creo que antes, porque como ustedes se dan cuenta, estas entidades, para no yo pensar en ellas, creo que primero debo pensar en gamapatía monoclonal, ¿no es cierto? Debo pensar primero en mieloma, debo pensar en megabolía. Entonces, en este sentido, ustedes creo que todos conocemos el mieloma múltiple y sus siglas, ¿no es cierto? Su acrónimo, que es muy diseminado por todo el mundo con las siglas CRAF, ¿no es cierto? Como el cangrejo, ¿no es cierto? C-R-A-B, ¿no es cierto? CRAF. Entonces, esta es lo que es la presentación de un paciente que suele presentarse como es, con mieloma múltiple. La C significa calcio, son pacientes como ya hablamos arriba que pueden presentar hipercalcemia. La R significa riñón, son pacientes que presentan con falla renal. La A de anemia y la B de bone, de hueso, ¿no? Que son fracturas patológicas, pero que se manifiesta con un dolor óseo. Entonces, el patrón de un paciente con mieloma es un paciente con dolor óseo, con anemia, con falla renal. Y obviamente es un paciente que ya tiene un gran cuadro, ¿no es cierto?, sintomático, porque para que venga con hiperviscosidad es que el paciente ya vino en una etapa muy avanzada de enfermedad. Pero a veces vienen así, los pacientes te debutan así realmente, o sea, tardan mucho en llegar a los hospitales y son pacientes que frecuentemente vienen con todo el CRAF, el mieloma múltiple y con hiperviscosidad, ¿sí? Pero como habíamos dicho, esto es un poquito menos frecuente, más bien el Wallström como tal es una enfermedad más asociada con hiperviscosidad y son pacientes que tienen, eh, bueno, es muy heterogénea la presentación, a veces del Wallström, eso se presenta con anemia, es muy particular porque es una neoplasia hemato-oncológica de muy bajo grado, es lenta, a veces puede haber pacientes asintomáticos, pero lo usual es que vengan con anemia, con adenomegalias y con hepatosplenomegalia, ¿sí? Como un linfoma, ¿no es cierto? Porque un Wallström no viene a ser más que la presentación típica es como un linfoma, ¿sí? Adenomegalias con hepatospleno y con anemia usualmente, ¿no? Entonces, estos pacientes también vendrán con este componente, ¿no? Específicamente. Entonces, tú dirás, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que es una gamapatía monoclonal? Entonces, dices, bueno, pues a ver, si hay una proteína mala ahí en el plasma, entonces quizás lo que debo pedir es proteínas totales, correcto. Vas a tener unas proteínas totales muy altas, ¿no? Muy altas, ¿sí? Para que tengas hiperviscosidad, tienes que tener proteínas totales altas, ¿sí? 8 es lo normal, usualmente puedes tener 12, 13, 14. Y la albúmina suele estar bajita. Entonces vos dices, a ver, si la proteína del plasma es la más abundante de albúmina y está baja, y tengo proteínas totales muy altas, hay una proteína en el plasma que está elevada que no es la albúmina. Ah, dices, listo. La causa más frecuente de paraproteína son las gampatías monoclonales. Inmediatamente se te viene a la mente una gampatía monoclonal y empiezas a asociar y dices, no, está desorientado, está sangrando,
el paciente no ve bien, ¿no es cierto? Y no, este paciente tiene un basto. Y créeme que los pacientes pueden venir en ese sentido, de esa manera. Entonces, otra manera es pedir los niveles de inmunoglobulina, que a veces no están disponibles, pero obviamente tendrás una IgE alta, una IgG alta, una IgG o IgE alta, o una IgM muy alta. Para tratando obviamente ya de determinar definitivamente tu diagnóstico, tendrás que pedir exámenes más complejos, como electroforesis de proteínas y tipo cosas, que lo podrías hacer para determinar definitivamente que esa elevación de inmunoglobulinas o esa paraproteína tiene un pico monoclonal evidente que te está generando la neuropatía. Pero entonces, eso es la manera como deberías tratar de enfocar tus pacientes para tratar de pensar en hiperviscosidad debido a proteínas monoclonales por discrasias celulares plasmáticas. El componente CRAF del mieloma con signos de hiperviscosidad o el componente de un síndrome linfoproliferativo, de un linfoma, ¿no es cierto?, con signos de sangrado, ¿no es cierto?, con papilledema, con hemorragia retiniana, con proteínas totales elevadas, con albúmina baja, con inmunoglobulinas, una de las inmunoglobulinas elevadas, y quizás con una electroforesis de proteínas con pico monoclonal, el que dirás definitivamente esto es un síndrome de hiperviscosidad. Otra manera de determinar la presencia de gamepatías monoclonales de forma indirecta es la presencia del fenómeno de Rouleau, que son los eritrocitos en pila de monedas con flota de sangre periférica, que es debido a la alteración en la carga, producto del aumento de la sedimentación globular debido a la paraproteína, ¿no? El tratamiento, pues, es un poco que tendrás que ahí tratar de ayudarte. Realmente, en un síndrome de hiperviscosidad con un estado confusional importante, que el paciente te venga, ¿no es cierto? De esa manera, o quizás hasta con un sangrado importante, es la plasmaféresis. Pero obviamente eso no lo disponemos en todas partes. Lo que podrías hacer es hiperhidratar y realizar flebotomías, pero a veces es una disyuntiva porque estos pacientes vienen con anemia, entonces no puedes hacer flebotomías en todos los pacientes, pero si no tienes un paciente con mucha anemia, está muy viscoso, podrías darle bastante agua y sacar un poco de sangre que te podría ayudar, pero hasta que puedas realmente referir a este paciente y empezar una plasmaféresis de forma urgente. Si el paciente te viene anémico, debes tener mucho cuidado con las transfusiones de glóbulos rojos, ¿sí? Mucho énfasis en ese sentido, porque tú generarás al transfundir glóbulos rojos más hiperviscosidad. Pero si es un paciente que realmente requiere, pues tendrás que hacerlo de forma muy cuidadosa, con buena hidratación, y tendrás que pasar el glóbulo rojo en 4 horas, ¿no? Lento, muy lento, para no generar más viscosidad de la que se tiene. Sí, obviamente que en ese sentido la terapia dirigida es lo que deberías hacer. Pero si tienes una sospecha, el inicio de corticoides y el paciente está mal, deberías considerarlo, pero el problema es que los corticoides, si no aún no tienes biopsia, si aún no tienes aspirada médula, podrías entorpecer el diagnóstico cuando empieces corticoides. Los corticoides son un problema. Hoy discutimos un caso justamente de un paciente con una gamapatía monoclonal que recibió un mes de corticoides y realmente la médula no pudimos determinar el diagnóstico, sino se queda un poco ahí. Pero es la importancia esa de que realmente para que tú tengas y sueltes la mano para el corticoide, tiene que estar el paciente en malas condiciones. Pero si está estable el paciente, más bien refiérelo y no inicies aún terapia y solo sosténlo. ¿Sí? En relación a la hiperleucocitosis y a la leucostasis, que es lo que habíamos ya, les había adelantado un poquito, la hiperleucocitosis se define como más de 100.000 leucos, ¿sí? Y se asume, ¿no es cierto?, que ya tendrías que tener algunas ciertas medidas con esta cifra, pero puedes tener leucostasis debido al aumento de leucocitos con recuentos de leucocitos más bajos, ¿no? Y como habíamos dicho, es lo mismo que la viscosidad. Obstrucción microvascular que conduce a hipoxia e infarto tisular, ¿sí? Es más frecuente con las leucemias agudas, ¿sí? Más que con perdón, es más frecuente las leucemias agudas, pero especialmente con la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda realmente son blastos más grandes que las blastos o malos, malignos de las leucemias linfoblásticas agudas, ¿sí? Son menos deformables y en teoría tienes más riesgo de hacer una leucostasis, ¿sí? Las leucemias crónicas que puedes tener 200.000, 300.000 leucocitos y los pacientes simplemente no vienen sin nada, es obviamente muy, muy raro que generes esto. Si no, es más bien la leucostasis, ya creo yo, por norma, por las leucemias agudas, ¿sí?
Entonces, si tú te fijas, bueno, el frotis era importante. Mira un frotis de un paciente con hiperleucocitosis. Mira estas células enormes en relación a los eritrocitos, son gigantescas, pero es un frotis normal. Mira, generalmente en este campo ves 3 leucocitos y aquí ves no millones, pero sí muchos, ¿no es cierto? Entonces, ya te puedes dar de cuenta la magnitud de que podrías generar los problemas circulatorios productos de la leucostasis. Si tú te das cuenta o si tú te fijas aquí un poco, ves que el sistema nervioso, o sea, las manifestaciones son muy parecidas a la de la hiperviscosidad por gamopatías monoclonales, ¿no es cierto? Eso sí, en el sistema nervioso central, además de las convulsiones, de la confusión, del dolor de cabeza, podrías tener hemorragias intracraneales, pero es secundario, suele asociarse a eventos hemorrágicos relacionados con SID, que vamos a hablar ya un poquito después, ¿no? Cuando se asocia con leucostasis. Presentas el mismo papiledema, hemorragias retinianas. A nivel pulmonar es algo importante porque obviamente vas a producir disnea, vas a tener mucha congestión y realmente la leucostasis es muy, muy complicado porque imagenológicamente se ve como infiltrados, generalmente incluso se parece mucho a la sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces a veces llega el paciente y dices, chuta, ¿estará sobrecargado? ¿Es la leucostasis o es una infección? Y como son pacientes con leucemia, muy frecuente que vengan con neumonía, entonces de seguro que este paciente le empezarás en ese sentido antibiótico, pero si te llega el paciente, obviamente tú verás si tiene signos de hiperfusión o sobrecarga, pero tendrás que dar de una manera enérgica volumen para tratar de mejorar un poquito esto, ¿no es cierto? Puedes dar como igual que las hiperviscosidad por gamapatías, isquemia, infartos, falla renal, priapismo, pero como trombosis, que es básicamente el mismo contexto relacionado con la hiperviscosidad, ¿sí? Lo que habíamos hablado, difícil determinar si son sobre sobrecarga o infección. Son pacientes que vienen con fiebre y cefalea y a veces puedes confundir con meningitis, pero puede ser leucostasis, entonces tienes que ir ahí un poco con cuidado. Ahora, el tratamiento realmente debería tratar de dirigirse a tratar de disminuir, ¿no es cierto?, el número de leucocitos, pero cuando tú estás en atención primaria, más bien lo que tú tendrías que hacer básicamente es una reanimación enérgica para prevención de lisis tumoral, ¿no? O sea, este paciente obviamente con tal grado de leucocitos, ya hablamos de lisis tumoral, es un paciente que va a tener lisis tumoral sin duda, o sea, sin duda es un paciente que tendrá lisis tumoral y tendrás que darle muchos líquidos, tendrás que dar el alopurinol, tendrás que estar pendiente del potasio, tendrás que estar pendiente de la función renal y etcétera, ¿sí? Adicionalmente, los leucocitos, como tú sabes, son, perdón, los blastos, ¿no es cierto? Que de forma general tendrán una gran cantidad de granulos que podrían tener gran cantidad de factor tisular y generar SID, ¿sí? Entonces, la hiperleucocitosis puede estar relacionado con SID esencialmente cuando son leucemias mieloides agudas de origen o de estirpe monocitoide o la leucemia mieloide aguda M3 o o que también se conoce como leucemia periodística aguda que se asocia con SID. Entonces, en estos pacientes tienes que tener ahí también mucho cuidado. Significa que hiperleucocitosis, tendré que valorar lisis tumoral y tendré que de ley, de cajón, tienes que valorar parámetros para evaluar la presencia de un SID acompañante de cajón, ¿sí? Tendrás que pedir un fibrinógeno, tienes que pedir un TTP y evaluar la probabilidad. Hay scores, ¿no es cierto? Hay el SIG score para evaluar, perdón, el score del ICTH para CID, para tratar de evaluar la probabilidad de un SID acompañante en relación a la hiperleucocitosis. Ahora, si volvemos acá, realmente lo que aquí te considera es que tú, por ejemplo, empieces hidroxiuria en el caso que sea una leucemia mieloide aguda o corticoides en el caso que sea una leucemia linfoblástica aguda. El corticoide en una leucemia mieloide aguda no sirve, ¿sí? O bueno, podría servir un poco, pero en realidad no es lo que está indicado. La citorreducción de leucemias mieloides agudas es con citarabina o con hidroxiuria como es la leucemia linfoblástica aguda ¿cómo es? Con corticoides. Obviamente el corticoide también hará una implicación de que si empiezas a tratar puedes entorpecer un diagnóstico futuro, pero son pacientes que pueden estar muy mal y que realmente estén con mucha leucostasis y tendrás que decidir inicio de tratamiento. Ahora dirás, pero ¿y cómo voy a saber
si es una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfoblástica aguda. Obviamente esto tendrá que hacerse de forma definitiva con citometría de flujo de médula ósea, tendrás que hacerlo con un aspirado con biopsia médula ósea, pero de todas maneras quizás te podría sugerir que te orientes clínicamente. Una leucemia mieloide aguda, ¿no es cierto? Como tal, es un paciente de más edad, ¿no es cierto? 50, 60 años. Usualmente no suele tener adenomegalias ni patoespleno, usualmente, o más bien no adenomegalias, no suele tener adenomegalias. Y es un paciente con hiperleucocitosis, ¿no es cierto? Sin adenomegalias, con una anemia muy profunda, con trombocitopenia muy marcada. Esto es definitivamente una leucemia aguda, ¿no es cierto? Entonces dices, no definitivamente, piensas en una leucemia aguda por la edad. Los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, por el contrario, suelen ser más jóvenes, ¿sí? Usualmente son más jóvenes, son usualmente menores de 50, menores de 40 años, me atrevería incluso a decir, o incluso son más chicos, obviamente, como ustedes saben, en niños hay un pico de leucemia linfoblástica aguda, y suelen tener un componente, no siempre, pero también podrían tener adenomegalias, ¿sí? Se comportan como más como un síndrome linfoproliferativo porque es una neoplasia derivada de esta hiperlinfoidea, ¿cierto? Entonces, quizás en ese sentido podría orientarte a que edad con hiperleucocitosis y signos de leucemia aguda, más bien podría ser una leucemia aguda y un poco más jóvenes. En este contexto quizás debería sospechar una leucemia linfoblástica aguda, pero creo que eso más bien es relativo. Lo más importante en este contexto será la hiperhidratación, el control del lisis tumoral y ver si no tienen un SIDA asociado en este contexto, ¿sí? Otra de las urgencias importantes es la compresión maligna de la médula ósea. Esto es catastrófico, esto sí lo hemos visto muchas veces, realmente son pacientes que tienen obviamente tienes horas para tomar decisiones para que el paciente, si tú no actúas rápido, realmente puedes generar una paraplegia definitiva, ¿sí? Entonces esto, el paciente con un nuevo diagnóstico con cáncer, que generes tal grado de discapacidad, el manejo te afecta muchísimo y el pronóstico por las complicaciones de una paraplegia, después el manejo es dificilísimo y el pronóstico empeora. Entonces, de forma general tienes que pensar y actuar rápido en este sentido, ¿no? Es más frecuente con el cáncer de mama, pulmón y próstata, que aquí dice que representa los 2/3 de los casos, ¿sí? Pero el mieloma múltiple y el linfoma representan la mayor incidencia específica, es decir, que son entidades que en bruto, o sea, por patología, se presentan más frecuentemente con esto. Es muy frecuente en mieloma. Pero obviamente estas neoplasias son más frecuentes y por eso ves más frecuentemente en estas entidades. Pero un paciente con mieloma, un paciente con linfoma, per se presenta con un poco más de incidencia en relación a los otros cánceres. La fisiopatología realmente son tres. Una, esta es la más común, es que la vértebra se destruya, se rompe y como haga una cuña que comprima al cordón espinal, ¿no es cierto? La otra causa es que haya un tumor que crezca y comprima, pero esto generalmente es más lento, ¿sí? Y la otra es que haya oclusión de los plexos, ¿no es cierto? Vasculares y genera una trombosis con una paraplegia catastrófica y si no hay nada que hacer realmente, ¿sí? En ese sentido. Pero debes sospechar entonces en relación a que habrá dolor, sin duda, son pacientes que tienen mucho dolor, es un dolor dorsolumbar que se acompaña de un dolor tipo radicular, pero no radicular solo, tiene que ser dolor lumbar acompañado de radicular, nocturno y una característica interesante es que aumenta con la valsalva, ¿no? Puja, ¿no es cierto?, el paciente y duele más, ¿sí? El dolor es de aparición, por eso, si a un paciente le duele, tiene cáncer, no sé, o tiene un dolor nuevo, o sea, realmente tienes que tomar en serio en ese sentido y que empeora, ¿no? Y que empeora y que tenga estas características semiológicas, realmente puede ser una compresión maligna de médula espinal. Y en el contexto de un mieloma múltiple que hablamos, obviamente tendrá que tener todo el CRAF que ya hablamos, ¿no? Insuficiencia renal, anemia, hipercalcemia, ¿no? Y tú dices, no, este es un mieloma y chuta, está con dolor en la columna y adicionalmente, luego de eso comienza a aparecer alteraciones motoras, ¿no es cierto? Que es la segunda manifestación o como la forma en que progresa y va comprimiendo la médula dolor, luego va comprimiendo, entiendo yo, otras estructuras que te generan una alteración motora
para después, en el tercer paso, ¿no es cierto?, afectación, tienes ya afectación sensorial, y la última, como diríamos, manifestación de la compresión es ya la alteraciones de los esfínteres, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, es algo que tienes que tenerlo en la cabeza, porque en serio es catastrófico. Son pacientes que pudieron haber sido evitados, incluso a veces los tratas exitosamente el cáncer, pero quedan parapléjicos y es algo triste y desastroso. Son imágenes, ¿no es cierto? Tendrás que hacer resonancias o tomografías para tratar de documentar la misma, pero realmente si se van a retrasar incluso las imágenes, no pierdas el tiempo. Si tienes una alta sospecha, en ese sentido, pues nada, empieza a tratar. Es algo catastrófico y en este contexto, obviamente, los corticoides, como habíamos mencionado otra vez, y el problema de que te pueden entorpecer diagnósticos, pero yo creo que frente a todo lo que estamos hablando ahora, tendrás que tú decidir en ese sentido. Pero si un paciente tiene un trastorno motor asociado con dolor, pues creo que eso usted sabe mejor que nosotros acá. Entonces, nada, dexametasona, dosis altas, tendrás que instaurar. Ahora, ¿qué es mejor, si la radioterapia o la cirugía? El problema de la radioterapia es la accesibilidad, pero en realidad es el pilar del tratamiento. Pero a veces el paciente llega en horas de la noche o simplemente es un poco más difícil la coordinación, pues la cirugía tiene que, obviamente, todos estos pacientes tendrán que ser evaluados por un traumatólogo o por un neurocirujano. Tiene que hacerse descompresión lo más rápido posible. Cuando se enfrentó la cirugía contra la radioterapia, realmente un estudio, el más grande, demostró que había mejorado la supervivencia, pero realmente esto no se lo ha demostrado del todo. Y obviamente también tiene que elegirse bien el paciente, ¿no? Pero jóvenes o posibles de tratamiento o que tengan inestabilidad de la médula espinal. Pero si no tiene radioterapia, el paciente, todos tienen que ser evaluados por el traumatólogo o el cirujano para que haga una cirugía descompresiva urgente, urgente, no hay tiempo que perder. En esta urgencia realmente es una situación luego muy dolorosa para los pacientes, de una situación que a veces por demorarse pudo haber sido evitable. Y el corticoide, o sea, es solo lo principal, pero realmente así le empieza el corticoide, tiene que ir hacia una cirugía descompresiva. Otra urgencia común es el síndrome de vena cava superior, ¿sí? Como saben, esto ocurre por un tumor en el mediastino, ¿no es cierto? Crece, cánceres del tórax, crece y comprime la vena cava y te dará este componente sindrómico bastante conocido. Y otro origen son las trombosis, ¿no? Que pueden generarse por catéteres, por marcapasos o por infecciones por histoplasma, meniscis fibrosante, etcétera, que son causas no oncológicas. Entonces, como se ve en esta ilustración, crece en el mediastino, comprime y te va a dar esta característico, creo que todos hemos visto un síndrome de vena cava, ¿verdad? Te da esta congestión, esta dilatación del componente venoso del cuello, de la cara, del brazo, del hombro, un edema de la cara, un edema del cuello, un edema de la parte superior del hombro, que es como que lo usual cuando tú ves, ¿no es cierto? O empiezas a ver un síndrome de vena cava. Sí, obviamente esto puede ser las partes iniciales, pero realmente un síndrome de vena cava puede avanzar de manera catastrófica a generar un edema tal, pero tal, que puede generar incluso edema cerebral, alteraciones del estado de conciencia o síntomas de bajo gasto incluso, ¿sí? O puede producir incluso edema laringio, ¿no es cierto? Ya cuando presentas estridor en fases muy avanzadas que te pueden producir sin duda la muerte, ¿no? Entonces, tienes que tener una alta sospecha, creo que no es difícil diagnosticar, mira, esta foto es muy particular, el edema y cómo se ve la circulación venosa, ¿no? Es superficial, cómo se dilata. El diagnóstico se lo hace efectivamente con una tomografía, es una tomografía y ves una masa en el mediastino y dices, no, pues esto es tumoral y punto. Y si no hubiera masa, pues piensas que esto es más bien una trombosis, ¿no? En ese sentido, pero el diagnóstico se lo realizaría de esa manera. Nunca he visto que coloquen endoprótesis endovasculares realmente, pero los vasculares podrían estar en la capacidad para aliviar los síntomas de forma rápida y sería lo ideal. La radioterapia, igual que la compresión maligna de la médula espinal, es el tratamiento más eficaz de forma inmediata para tratar de aliviar la urgencia. Creo yo, la elevación de la cama, el oxígeno,
Los corticoides deberás utilizar si presentas estridor o edema laringio, tendrás que utilizarlo. Los glucocorticoides tendrán su función en linfomas, esencialmente. Si tienes un síndrome de Nakama que asumes que es por un linfoma, pues ahí realmente servirá. Pero, por ejemplo, si tienes un cáncer de pulmón, realmente los corticoides no servirán de nada. ¿Sí? Ahí tendrá que ser mediante radioterapia. Pero realmente podrías de todas maneras, si no tienes, yo lo haría, yo creo, si tienes un síndrome de Nakama muy importante, severo, con amenaza de la vida del paciente, pues nada, tendrás que utilizar los corticoides y rezar quizás que sea un linfoma, porque responde muy rápido. Obviamente que la anticoagulación la deberías dejar en el contexto de una trombosis. Pero el tratamiento esencial de este síndrome, y creo que de todo lo que hemos hablado, básicamente es tratar de forma subyacente, pero básicamente estamos ahorita hablando de las consecuencias y cómo tratar de sobrellevar o de, o de que se afecte menos, ¿no? el paciente con todas estas consecuencias de los tumores. Esto es una de las emergencias hematológicas más importantes, creo yo, más frecuentes, que es la neutropenia febril. Esto es una urgencia igual. Esto realmente el tiempo para que tú actúes, desde que le evalúes al paciente hasta que empieces antibiótico-terapia, tiene que transcurrir menos de un año, ¿no? Entonces, la neutropenia febril se define como aquella en el que tienes una temperatura de 38.3, temperatura oral, en una sola toma o dos tomas separadas de una hora de 38 grados centígrados de temperatura oral, ¿sí? Asociado a una neutropenia con menos de 500 neutrófilos del conteo de neutrófilos absoluto, ¿sí? Hay que entender que debemos tratar siempre de manejar valores absolutos, no porcentajes. Yo creo que eso es algo que debemos cambiar todos como especialidades, ¿sí? De acostumbrarnos a evaluar los leucocitos con números absolutos. Pero bueno, es fiebre más leucocitos menos de 50. Este otro definición es de que si tú piensas que va a disminuir a menos de 1000 en los próximos días, es en el contexto de pacientes más bien que están siendo ya tratados. Es el paciente que te puede venir así, neutropénico, con fiebre y con menos de 500. Pero puede venirte un paciente que venga con 1500 neutrófilos, pero recibió quimioterapia hace 14 días, hace 10 días. Si tú sabes que con quimioterapia los leucocitos pueden llegar al punto más bajo desde el día de quimioterapia, el día 14, y vienen al día 7 con 1000 neutrófilos, tú sabes que ese paciente va a bajar más en los próximos días, entonces entra en el cuadro de la neutropenia febril. Pero de forma general, fiebre con neutropenia, incluso yo creo que no tanto a 500, pues ojo, es un paciente que tienes que evaluarlo e intervenir rápido. ¿Cómo evaluar el riesgo de que un paciente te haga más neutropenia febril que no esencialmente con la quimioterapia? Pues es fácil. Los pacientes que están en tratamiento oncológico, el contexto que te llega de este paciente más frecuentemente es el paciente que está en tratamiento y que recibe su tratamiento hace unos días y de pronto hace fiebre, ¿no es cierto? Entonces, este paciente que está asociado con más grado más riesgo de neutropenia febril y obviamente con desenlaces más fatales de la neutropenia febril, es decir, muerte, sepsis severa y terapia intensiva, son los pacientes frágiles, ¿no es cierto? Viejitos, un estatus funcional pobre, estado nutricional pobre, que no haya respondido bien al tratamiento. Entonces, tú sabes que ese paciente es el que tiene más riesgo de que si se te presenta una neutropenia febril, le vaya más mal, ¿sí? Obviamente que hay entidades que al debut puedes tener más neutropenia febril, las leucemias, las neoplasias hemato-oncológicas y tratamientos citorreductores de más intensidad. Todas las neoplasias hemato-oncológicas, leucemias y mielomas utilizan quimioterapias muy mielotóxicas y son las que tienen más riesgo de generar neutropenias febriles, más que los tumores sólidos con quimioterapias menos mielotóxicas. Entonces, es como para que tengas una idea de cuáles pacientes podrías tener con mayor riesgo de hacer neutropenia febril y mayor riesgo de hacer más complicaciones relacionadas con la neutropenia. La situación de la etiología de la neutropenia febril, esencialmente, ¿no es cierto?, es infecciosa, pero el problema es que solo el 30% de los casos de neutropenia febril se documentan con gérmenes en cultivo.
La literatura de forma general te dice que hay un cambio actualmente en el que vas a tener más neutropenias febriles asociados a gérmenes a cocos gram positivos porque son pacientes que están más invadidos o que son portadores de catéteres venosos centrales con reservorios para el tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Pero realmente esto es un poco relativo y depende un poco del centro. En un trabajo que se hizo en la institución donde trabajo, por ejemplo, se observó que el 19,5% de todos los cultivos que salieron positivos en pacientes con neutropenia febril eran cocos gram positivos, mientras que el 79% eran bacilos gram negativos. Entonces, depende del centro. Más bien nosotros tenemos una gran cantidad de neutropenias febriles asociados a bacilos gram negativos. Y obviamente esto ya te da una pauta de cómo vamos a tratar. De igual manera, otra manera de tratar de enfocar el tratamiento antibiótico empírico de tus pacientes que llegan con neutropenia febril es el sitio clínico que se documente una infección. En este mismo trabajo, en este corte, el 10,7% de los pacientes tenían neumonía, ¿sí? Que es obviamente la causa más frecuente de infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Pero si nos fijamos acá, el 58,9% de los pacientes no se había logrado documentar una infección de un sitio clínicamente evidente. Entonces, la mayoría de casos no tienes ni siquiera foco, ¿no es cierto? La situación, que son pacientes neutropénicos, no consolidan, no hacen pus, diríamos de esa manera, entonces es más difícil a veces de darte cuenta. A veces las manifestaciones se larvan un poco, entonces en ese sentido es la razón quizás del por qué tenemos a veces tan poco documentación de infecciones clínicamente evidentes. A veces ellos solo se contaminan con las propias bacterias de su intestino por translocación bacteriana desde el intestino hacia la sangre, con las propias bacterias colonizadas de su intestino, que muchas veces, como ustedes saben, están colonizadas por bacterias multidrogos resistentes, en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que te dice de forma general para una neutropenia febril, no tanto el punto de vista hematológico puro, sino de forma general, es que tú evalúes y calcules el riesgo. Hay este score mask, que es muy conocido, muy fácil de aplicar para evaluar si tienes una neutropenia de bajo riesgo y en el que podrías tener un contexto ambulatorio o una neutropenia febril de alto riesgo en el que tiene que ser hospitalizado el paciente. Este score, bueno, evalúa algunos puntos, no los detallaremos, pero básicamente lo que te hace o te predice es cómo está el paciente. O sea, generalmente el paciente alto riesgo es el paciente que está mal, ¿no? Es el paciente que obviamente es mayor, más viejito, el paciente que está deshidratado, es un paciente que, por ejemplo, es hipotenso, entonces ese paciente que realmente necesita criterios de ingreso, es un paciente que está con una gran afectación por su estado clínico, por el producto de su episodio de neutropenia febril, entonces son pacientes que ya te puedes entender que tendrás que hospitalizar. Estos pacientes de forma general son de bajo riesgo y lo que se dice es que deberías utilizar, ¿no es cierto?, fármacos orales. En ese sentido son pacientes que se asocian que con quimioterapias de no mielotóxicas, son tumores sólidos, entonces no suelen utilizar profilaxis. Entonces aquí dice que tú le deberías quizás iniciar terapia ambulatoria de forma general con estos fármacos para mandar a la casa, pero realmente siempre te da un poquito de miedo, ¿no? A veces tenemos pacientes con linfomas que podrían considerarse incluso neutropenias de bajo riesgo, pero a nosotros siempre nos preocupa y preferimos ingresarlos porque realmente es algo que puede ser evitable y se actúa rápido. En relación a los pacientes que necesitan o tienen criterios de hospitalización, que son la mayoría, creo yo, pacientes que llegan con neutropenia febril, ¿sí? Entonces, lo que tienes que cubrirte o lo que tienes que empezar, obviamente, además de dar tu reanimación con líquidos y etcétera, obviamente tendrás que ya haber hecho cultivos, pero no puedes perder más de una hora en empezar antibióticos. Sí, es una urgencia, no puedes decirle, bueno, regrese y que no hay que no, no. Ese rato se pone el antibiótico y luego que haga y espere lo que quiere. ¿Sí? Debes empezar con antibióticos que tengan un espectro de acción para antiseubomónica, ¿no? Entonces el Piptaz, el Cefepime, ¿sí? Y si tienes una idea de que es un paciente realmente ya
tratado con mucho antibiótico o en un contexto de un ambiente hospitalario y el paciente está mal, está chocado, creo que ahí sugeriría que más bien te vayas a un carbapenémico de la forma más rápida que se pueda. En nuestro centro, por ejemplo, la bacteria más frecuentemente cultivada son bacterias CRES, la Klebsiella productora, las cápeces de carbapenemasas. Entonces nosotros siempre empezamos con Piptasa mica, ¿sí? Pero es por nuestra casuística, en el sentido de que nuestras CRE tienen una sensibilidad del 30% realmente a como es a aminoglucósidos. Entonces, si a veces pueden ser pacientes que ya están ingresados algunas veces y pueden tener la posibilidad de ser CRE, decidimos empezar aunque sea con Piptasa y amica o un carbapenémico junto con amicacina, ¿sí? En ese sentido. Usualmente cuando utilizas, más bien empiezas más suave con Piptasa FPIME, si el paciente no responde, 3 días después te subes realmente el antibiótico, ¿sí? Ahora, cuando tú adicionas un glucopéptido, ¿cierto? Un glucopéptido tipo vancomicina, entonces son indicaciones bien puntuales, es decir, que es el paciente con neutropenia febril, con una neutropenia de alto riesgo, está mal el paciente, y dices, bueno, le voy a empezar en ese sentido el antibiótico antiseudomónico junto con un aminoglucósido cuando el paciente esté chocado, cuando el paciente tenga un consolidado, sospechas de neumonía, cuando el paciente tenga una infección asociada a catéteres, cuando el paciente tenga una infección de partes blandas o cuando el paciente tenga una severa mucositis. Son las indicaciones generales de cuándo tendrás que asociar el glucopéptido, más bien el antibiótico antiseudomónico inicial junto con una vancomicina o linezolid si no hay el mismo o hay alguna contraindicación de la misma, ¿sí? La utilización de factores de crecimiento realmente creo que nosotros les damos a todos, ¿sí? El paciente que esté mal con neutropenia febril, siempre y cuando sea un paciente ya tratado, ¿no? Si tienes el paciente, vamos atrás mejor. ¿Sí? Imagínate el paciente que viene con hiperleucocitosis, anemia, trombocitopenia, nuevo diagnóstico, viene con lisis tumoral, está con CID, tiene leucostasis, encima tiene fiebre. No, ese paciente no le puedo dar figrastim porque ese paciente podrías estimular la clona más bien y dar y generar más problemas. El figrastim está reservado para pacientes que ya están en remisión o han sido tratados, ¿no? Entonces podrías ahí en ese sentido dar, obviamente, filgrastim para tratar de subir más rápido los leucocitos y superar más rápido, en teoría, el episodio de neutropenia febril. Pero si es un paciente nuevo, esto no puedes hacerlo. Pero esto resume básicamente todo. Por eso es la neutropenia febril para el final, porque realmente puedes tener paciente con todas las complicaciones que hablamos antes, puedes tenerlas todas, así, en un contexto. Puedes tener hipercalcemia, compresión maligna, hiperleucocitosis, lisis tumoral, CID y neutropenia febril, por ejemplo. O sea, sería un paciente muy, muy difícil, pero que realmente se puede presentar con todas las complicaciones en un solo paciente. O sea, un libro entero en un solo paciente. Eso, eso es lo que les podría comenzar y bueno, muchas gracias. Te agradecemos, ¿no? Muy importante la conferencia que nos has ayudado, Andrés. Pues lo importante, ¿no? Lo que conversaba yo contigo y con algunos compañeros médicos del Hospital Luis Gabriel Dávila, ¿no? Y me recuerdo las enseñanzas de algunos profesores del posgrado. Recuerdo las charlas, las reflexiones del doctor Chango que decía que el conocimiento de la universidad se queda en la universidad. Y pues es cierto, la medicina avanza cada día se encuentran nuevos tratamientos, nuevas formas de tratar o de diagnosticar las enfermedades. Nosotros por acá tenemos un hospital de nivel secundario y también tenemos a nivel primario muchos centros y subcentros de salud. Y es importante el conocimiento de estas patologías porque si no las conocemos simplemente
ni siquiera las sospechamos, peor las diagnosticamos. En ese sentido, pues Andrés, te agradezco y a los compañeros médicos y a todas las compañeras enfermeras que asistieron, si tienen alguna pregunta, pues les cedo la palabra. Aparte también, ¿no? Me gustaría también saber de parte de los compañeros médicos que están tanto del nivel primario como del nivel secundario, qué temas les interesaría, ¿no? ¿Qué temas les interesaría saber para asimismo buscar? Si hay algo que se le puede sacar de positivo a esta crisis sanitaria global que nos ha sucedido, es el rescate de la educación virtual y la facilidad que tenemos de conectarnos con médicos de tu talla, con otras ciudades, con otros países y globalizar el conocimiento. Pues muchísimas gracias, Andrés. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga en este momento, levante la mano, le cedemos la palabra. O quedaron todos muy sorprendidos, quedó muy, muy entendida la conferencia, o bueno, ¿cuál es de las dos causales, Andrés, que crees que no haya preguntas? No, o sea, realmente, ¿qué puedo decirles? Realmente es un tema Nuevo para nosotros. poco amplio y claro, o sea, a veces la hematología está un poco en el pregrado más, no suele ser tan tomada en cuenta. Yo entiendo que es porque no es usualmente, no son tan prevalentes que otras enfermedades las enfermedades metabólicas, las enfermedades infecciosas, en ese sentido, pero creo que realmente podemos hacer la diferencia en el sentido solo tratando de entender algunas cosas, porque básicamente lo que este tema habla cosas que ustedes conocen. Yo no soy un experto a la hora de evaluar una hipercalcemia o tratar una hipercalcemia o una hiperpotasemia, pero son cosas que todos los médicos debemos saber, porque son cosas que se pueden presentar en distintos contextos. Una falla renal con calcemia, estamos en la obligación es una urgencia y que todos tenemos que conocer, y más bien creo que ustedes, muchas de estas cosas, ustedes, las consecuencias de las enfermedades, ya tratarlas, ¿no? Perdón, las consecuencias de saber tratarlas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, más bien, estoy más bien gustoso, espero que me puedan invitar de nuevo y bueno, estaremos ahí gustosos de poder, de que nos dejen participar de sus charlas. Listo, Andrés, te agradezco muchísimo. También agradezco a las autoridades que nos han facilitado la difusión masiva del evento, a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi también, que nos cede la plataforma para difundir el conocimiento. Muchísimas gracias a todos y bueno, se pueden desconectar. Gracias, Andrés. Conversaremos por Gracias, interno. Jairo, un abrazo, ¿no? Suerte, Un suerte, suerte saludo, entonces Andrés. allá. Igualmente. Chao. Gracias, doctor.